La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio este domingo 12 de marzo de 2023, tercer domingo de Cuaresma. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros daremos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. En aquel pueblo, muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedaran con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos, más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este es un pasaje en el que Jesús invita a la samaritana. Los judíos y los samaritanos no la iban bien, porque unos predicaban que la salvación venía de los judíos y los samaritanos estaban convencidos que era por Jacob. Entonces, que vendría de los samaritanos. Y era una controversia de creencia, aunque eran judíos todos, siempre tenían esa pequeña controversia, entonces no la iban en cuestiones de fe. No eran buenos amigos. Sin embargo, Jesús llega allí a pedirle agua a una samaritana. La samaritana le dice que no, y Jesús le dice quién es. Si supieras quién te pide, tú le pedirías a él. Y Jesús nos dice: mire, lo importante no es el lugar, porque ha llegado ya el tiempo en que nosotros debemos alabarle en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas que somos católicos creyentes, muchos de ustedes creen, pero la fe tambalea porque no saben y no ven a Jesús transformado en ese pan y en ese vino. Y a veces ven eso como hostia, y la mayoría de los católicos, la hostia y el vino y la copa. Debemos interesarnos más sobre, primero, cómo se llaman los vasos sagrados. No se llama copa, se llama cáliz. Y ese pan, que es hostia, físicamente se puede ver como una hostia. Ese es el cuerpo de Cristo, transformado en cuerpo de Cristo, verdadero cuerpo de Cristo. Entonces Jesús dice: el que me alabe en espíritu y verdad.
Y esa agua viva que Jesús promete es el Espíritu Santo. Es un agua que nos permanece vivos en él. Por eso la iglesia, a pesar de que incluso habiendo miembros de la iglesia no creyentes en Cristo, porque podemos encontrar sacerdotes no creyentes en Cristo, aunque nos digan lo contrario. Podemos encontrar obispos no creyentes en Cristo, aunque nos digan lo contrario. Aunque nos quieran hacer creer que sí creen, pero en realidad no lo hacen. Aún así, la iglesia vive. Aún así, el Espíritu Santo sostiene la iglesia. Aún así, a pesar de malos presbíteros que no creen, que contribuyen a una mala predicación, aún así, el Espíritu es vida y sostiene esta iglesia, y aún así la iglesia sigue siendo la verdadera iglesia. Porque Jesús dijo, ese es el Espíritu que da vida, que frota vida y que lo llevará a la vida eterna. Ese es el agua viva, el Espíritu que se ha derramado en nosotros en el bautismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. Esa es el agua viva que Jesús prometía, y que con ese Espíritu le debemos alabar, le debemos bendecir en cualquier lugar. Ya no importaba si era en Jerusalén, si era en Samaria. Lo más importante era de espíritu. Y no es que Jesús sea solo espíritu y Dios sea espíritu, ¿no? Ellos son espirituales y son reales. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que pedir los ojos espirituales para verlo, los sentidos espirituales para sentirlo. Y sobre todo, nosotros tener una fe convencida de que ese espíritu está con nosotros, que es agua viva. Y no es que no volvemos a tener sed, lógicamente, porque estaremos después de la partida de este mundo en la vida eterna. Hay que confiar en el Espíritu que Cristo nos dio, confiar en el Espíritu Santo, confiar en sus carismas, confiar que nosotros poseemos la fuerza de Dios. ¿Y cómo se confía? Pues lógicamente es como cuando tú tienes una propiedad, digamos que tienes un vehículo. Si tú tienes un vehículo, estás tranquilo a cualquier hora que vayas a partir de tu casa, porque sabes que tienes el vehículo allí parqueado y que en él te vas a transportar. De la misma manera, nosotros debemos confiar que el Espíritu está allí, que cuando necesitamos obrar en él, debemos hacerlo. Cuando necesitamos pedir una sanación, debemos pedirla. Cuando necesitamos dar un consejo, lo debemos dar. Cuando necesitamos del Espíritu, debemos practicarlo. Él está con nosotros. Somos nosotros que debemos creer en él. Por eso dice, quien alaba en espíritu y verdad. Hay que creer y confiar en ese espíritu que Dios nos da, que es el agua viva. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.